Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Para esto le vamos a pedir a la persona encargada que tenga la primera oración y nosotros nos vamos a poner de rodillas, acá como estamos, para poder iniciar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, muchas gracias por el día que usted nos da hoy, Señor. Muchas gracias por poder abrir su palabra, Señor. Muchas gracias por ayudarnos a perseverar en este camino cristiano, Señor, que muchas veces se torna difícil. Señor, ayúdanos a entender las palabras que vaya a mencionar la hermana Jackie, el tema, Señor, y a poder estudiarlo en nuestros hogares. Cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Amén. Resumí aquí un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, decía en el tiempo del fin. Ha de ser restaurada toda institución divina, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamentamiento de toda reforma permanente. Entonces los siervos de Dios tienen esa misión. Restaurar, ayudar, el Señor nos va a ayudar, por supuesto, para restaurar toda institución divina, y dijimos que si tiene que ser restaurada es porque no está en buena condición, y la ley de Dios es el fundamento de toda forma permanente. Si queremos restaurar y que esto ocurra, entonces nos vamos a basar en lo que dice la ley de Dios. Dice acá, tenemos la obligación de declarar fielmente todo el consejo del Señor. No debemos restar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo, porque están llenas de asuntos de interés eterno. Dijimos también, los resultados de su promulgación revisten importancia tanto para el cielo como para la tierra. Ya estos asuntos de interés eterno entonces son para el cielo y para la tierra, y tenemos que sin ningún temor declarar todo el consejo del Señor, porque es la orden que el Señor nos ha dado para poder volver, digamos, la iglesia al estado en el que el Señor la puede bendecir para que podamos terminar la obra. No es este momento para ponernos del lado de los transgresores de la ley de Dios, para ver con sus ojos, para oír con sus oídos y para comprender las cosas por medio de sus sentidos que están como pervertidos. Hemos de avanzar hasta alcanzar la santidad de vida y la pureza de carácter, y eso es un resumen de lo que decía en Testimonios para los Ministros de la página 470, basta más, no hay una numeración ahí, hasta la 477 debe ser. No sé bien el número de la página, pero estaba en la diapositiva anterior, es un resumen solamente de eso. Ahora, vimos esto, ¿no es cierto? ¿Cómo está pasando esto en nuestras instituciones? Esta es una cadena de hospitales adventistas donde ellos celebraron el mes del orgullo LGBTQ+. ¿Ya? Y pusieron esas fotos en Facebook, las analizamos, y traducido Salud Adventista, @Salud Adventista, que siguió el 1 de junio, publicaron esto acá, y decían que seguían cuidando de nuestra comunidad maravillosamente diversa, y la diversidad era aceptar todo tipo de desviaciones sexuales en el fondo, para también incluirlas y poder acogerlas en esa comunidad. Dice, porque todos estamos hechos para más amor. Acá abajo veíamos el hospital, a ver, vamos a poner un telegrafo por si acaso, mejor, ya. Acá abajo, esto era la iglesia gay adventista, que está funcionando hace 20 años, señor. Y que ahora, ¿no es cierto?, ya la sociedad en general vio que todo se estaba desviando tanto que hizo una declaración. Esta es la declaración que ellos hicieron acá, defendiéndose los de la iglesia gay, que ellos llevan muchos años. ¿Dónde está esa iglesia, perdón? En Estados Unidos. Y ellos defendiéndose de que tantos años llevan así, como ahora ellos empiezan a hacer problemas ahora. Entonces, miren lo que pasó, esta misma cadena de iglesias que celebró el Día de Orgullo a los 4 días después, el 4 de junio, hicieron este tipo de celebración medio extraña, ¿no? Todos disfrazados de los personajes de la Guerra de las Galaxias, con espadas. Era un hospital, hermano. Y miren esto otro. ¿Ven ustedes? Disfrazados ahí de estos, no sé cómo se llaman estos personajes de esa película, y todo con sus espadas y todas las cosas. Dentro de la institución adventista, ¿qué tiene que ver eso, los asuntos de ficción y todo dentro de la institución adventista? Y miren aquí, los mismos, y médicos, para auxiliares, o sea, paramédicos, y todos metidos en esto, y aquí un matrimonio tuvo su abuela, y ellos ahí fueron disfrazados, ¿no es cierto?, a darle la bienvenida a esa nueva criatura, y que yo a lo mejor estaba bien, o estaba, miren, está embarazada, está de esa guagua, no sé quién está,
no sé. El punto es que eso lo estaban haciendo en el hospital adventista, ¿ya? Y yo tengo acá ahora otra cosa que apareció. Quiero que, a ver si puedo compartir, tengo que poder, con el favor de Dios, para pasarles un video, ya. Me dicen si se escucha. Pero sí yo puedo asegurar, aseverar y expresar mi preocupación. Hay entre nosotros mucha influencia evangélica. La lectura evangélica se hace manifiesta en nuestra música, se hace manifiesta en nuestras actividades como cristianos, en nuestros rituales, en nuestras ceremonias. Estamos imitando mucho al mundo evangélico. Eso nada tiene que ver con nuestra identidad. ¿Por qué pasa esto entre nosotros? ¿Por qué estamos interpretando el texto como el mundo evangélico lo interpreta? Y llegamos a decir cosas que no tienen apoyo en absoluto con las Escrituras. Porque no estamos estudiando la Biblia. Esa es la razón. No estamos haciendo de la Escritura nuestra norma. Y no la estamos aplicando. Y esto es dragónico, más dragonazo entre nosotros. Y no lo advertimos. Estamos perdiendo nuestra identidad. No lo advertimos. Perciban los coritos que nosotros cantamos hoy. No tienen nada que ver algunos de ellos con nuestra doctrina. Piensen en la letra. A veces son repeticiones, repeticiones, repeticiones de una estrofa que no tiene sentido ninguno. Pero la música nos atrae. Y son ellos que cantan así. Y por ver cómo ellos cantan, nosotros incorporamos esto, creemos que es totalmente ilícito. Señores, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, por favor. Revisemos esto. Conservemos nuestra identidad. Muy bien. Yo les quise poner este contexto para que ustedes vean que esto no es una idea mía nada más. Hay otro tema que no tuve tiempo de buscarlo, que es largo, es del pastor Fernando Canales. Él es un teólogo adventista muy erudito, muy conocido en esa área, digamos, de los teólogos que son eruditos. Y habla español, es argentino, tengo entendido Fernando Canales. Y él habla, ya está jubilado y todavía lo siguen llamando en uno y en otro lugar para que dé conferencias. Y tiene un tema que habla de lo mismo que habla el pastor Pereira, nuestra pérdida de identidad. Y dice que en la actualidad, en nuestra iglesia adventista, hay otra iglesia metida dentro. Y eso es lo que dice. Tenemos una iglesia dentro de otra iglesia. Para decirlo de otra forma, una mentalidad distinta que la mentalidad original. Es preocupante, pero miren acá, otro ejemplo más. La iglesia adventista del séptimo día de Silver Spring, Maryland, USA, Estados Unidos, está organizando un gran concierto a beneficio del Camporee 2024 que se llevará a cabo en Wyoming. El concierto contará con la presencia de, estos son dos conjuntos que cantan. Uno se llama Primera Fe y el otro se llama Compás Compuesto. Además, compás sin N, no es falta ortográfica, así se llama. Compás, para decir que tienen paz. Compás Compuesto. Dos matrimonios adventistas originarios de Chile y Argentina respectivamente. O sea, Primera Fe es un dúo matrimonial chileno y Compás Compuesto es un dúo argentino, un matrimonio también. Además, contarán con la presencia de Dani Berríos, pentecostal, evangélico pentecostal, predicador y cantante de música cristiana evangélica. Entonces, el pasado 27 de mayo se llevó a cabo un concierto también de Lily Woodman en la iglesia adventista de Forest City, estado de Florida, donde al finalizar el concierto, el pastor adventista Joel Barrios, que tengo entendido una vez estuvo acá en la iglesia de Las Condes haciendo una predicación o algo,
y lo querían traer incluso para más cosas, él habló a favor de dejar las diferencias doctrinales y unirse en el vínculo del amor. También yo vi ese video, también lo tengo, pero no me quiero llenar de videos ahí en el WhatsApp de profecía. Ahora, si ustedes lo quieren, yo lo puedo poner, pero este es el punto. Ahora miren, acá está el póster que ellos hicieron, los de compás compuesto y primera fe. Esto, bienvenido, es primera fe, que es el matrimonio chileno que canta este compás compuesto, ves que ahí dice compás con N, que es el matrimonio argentino que canta, y este es Dani Berrío, y él es, como les decía, un predicador evangélico, y compone música evangélica. Ustedes vieron lo que decía el pastor Pereira recién, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una prueba de que el pastor Pereira no está muy perdido que digamos, ¿ya? Mismo concierto, juntos lo veremos, juntos. O sea, aquí todos queremos regresar al Señor, sí, pero unos pertenecerán a un grupo y otros a otro grupo. Y el Señor no se los va a llevar a todos revueltos para el cielo. Así que esa es la gran diferencia. Después, miren, acá hay esto otro, fue en la Iglesia Central de Concepción, fue invitado el pastor Andrés Gómez, que yo creo que muchos lo conocen, fue director de jóvenes en la Asociación Metropolitana hace no muchos años atrás, y él tiene un mensaje que en realidad lo hizo con tanta dedicación, está muy bien hecho. Este sí que yo dije, se lo voy a poner para que lo vean, porque es preocupante. A mí me lo mandó una amistad que está muy preocupado por su hijo, y me dice, mira, Jacqueline, mira lo que el pastor reveló. Yo ya sabía esas cosas, pero no en tanto detalle como él las puso. Él está hablando de la Agenda 2030 en relación con la Biblia, el contraste. Es una agenda global para el planeta, donde están todas las organizaciones, está la ONU, está la OMS, etcétera, y el 2023, este año, se implementó acá en Chile, o se reforzó, digamos, esta agenda, pero con el apoyo de Chile todavía más grande, y pasó un video ahí, en su predicación, donde que se firmó cuando se juntaron distintos sectores de la sociedad chilena para apoyar la Agenda 2030 y decir que tenía de bueno esa agenda. Entonces, miren, hay una cita que me recuerda a eso, no me acuerdo, pero me estoy acordando, que está en Isaías 8, no me recuerdo, a ver, les digo, pues la que está en... Bueno, hay dos. Una es en Isaías 8, dice, en todas partes, es 8:12, un comentario de eso, dice, primero voy a leer acá, dice, el primer párrafo, dice, los ángeles satánicos trabajan constantemente sembrando y regando las semillas de rebelión contra la ley de Dios. Y Satanás está reuniendo almas bajo su negro estandarte de la rebelión. Forma una confederación con seres humanos para luchar contra la pureza y la santidad. Han trabajado diligente y perseverante para aumentar el número de los que se unirán con él. Mediante la forma en que presenta las cosas, procura aumentar la distancia entre el cielo y la tierra, y crece su convicción de que puede agotar la paciencia de Dios, extinguir su amor por el hombre y hacer que sea condenada toda la raza humana. Él quiere que Dios pierda la paciencia. Eso es lo que quiere. Y que ya no se preocupe con nosotros. Después dice, que los centinelas que están en los muros de Sion no se unan con los que están invalidando la verdad tal como es en Cristo. Es un llamado que se nos hace a nosotros, a los que hemos oído el llamado de Dios, a no unirnos con los que están faltando a la ley de Dios y que buscan la unidad. Dice, que no se unan en la confederación de la incredulidad, el papado y el protestantismo. Mire, la incredulidad o el ateísmo que impera ahora. El papado, la gran religión que impera de hace siglos, pero que ahora ha quedado en segundo plano porque se levanta, ¿qué cosa? El protestantismo, y ahí están tres poderes mencionados. Dice que no se unan en esa confederación para exaltar la tradición por encima de la escritura. La razón
por encima de la revelación y el talento humano por encima de la influencia divina y del poder vital de la piedad. Y miren, más adelante dice, en todas partes existe ahora una oposición directa al evangelio, ¿o no es así? Es del mal gusto hablar de Dios o de religión. Es de mal gusto. Y dicen, no es mayor la confederación del mal que en el momento actual. Y esto, miren, se escribió en 1895, que llega para ahora. ¿Se fijan? Dice, los espíritus de las tinieblas se están combinando con los instrumentos humanos para afianzarlos firmemente contra los mandamientos de Dios. Tradiciones y falsedades se exaltan por encima de las escrituras. La razón y la ciencia por encima de la revelación. El talento humano por encima de las enseñanzas del espíritu. Las formas y ceremonias por encima del poder vital de la piedad. Necesitamos el toque divino. Después dice, a causa de esta fantasía, hombres caídos y ángeles caídos están unidos en la misma conspiración para trabajar contra el bien. Para mí, entonces, esta gente 2030 es los ángeles malignos unidos por los seres humanos para trabajar en contra de la ley de Dios. Es exactamente eso. Dice, para trabajar contra el bien, se han unido en desesperada compañía. Satanás se esfuerza para formar con la ayuda de los malos hombres una alianza con hombres que afirman que son piadosos. Y así los deja en la iglesia de Dios, por aquí está hablando de lo que pasa dentro de la iglesia. Él sabe que si puede inducir a los hombres, como indujo a los ángeles, a que se unan en rebelión, mientras aparece el cielo trigo, y ahí es donde decimos que la rebelión, tendrá en ellos sus mejores aliados en su empresa contra el cielo, para unir a los que están dentro de nuestra iglesia, en la confederación del error, y apoyar el movimiento que él puso fuera, como decía, el protestantismo, el papado y la incredulidad, contra los que están dentro de la iglesia, pero no están dentro de la iglesia. Y dice, tendrá en ellos sus mejores aliados en su empresa contra el cielo, bajo el nombre de piedad, puede inspirarlos con su propio espíritu acusador y les induce a acusar de mal y engaño a los siervos de Dios. Son sus detectives especializados. Su obra es la de crear rencillas familiares, presentar acusaciones que engendran discordia y amargura entre los hermanos de la iglesia, hacer que las lenguas sirvan activamente a Satanás, sembrar semillas de disensión, observando lo malo y comentando lo que produzca discordia. O sea, primero crear mal ambiente, ponernos a todos enemistados unos con otros y empezar después a introducir ideas equivocadas. Entonces dice, suplico a todos los que se ocupan de la obra de murmurar y quejarse porque algo ha sido dicho o hecho que no les agrada y que de acuerdo con lo que piensan no les da la debida consideración, que recuerden que están haciendo la misma obra que Satanás comenzó en el cielo, están siguiendo sus huellas, sembrando incredulidad, discordia y lealtad, pues nadie puede abrigar un sentimiento de traición y guardárselo solo para sí. Tiene que decir a otros que no les tratan como corresponde, y así son inducidos a murmurar y a quejarse. Esta es la raíz de amargura que surge y por la cual muchos serán contaminados. Entonces empieza un trabajo interno para desunirnos, para criticarnos unos a otros, para sentir que hemos sido agraviados, para andar con, hay que tratarnos con pie de plomo, porque no, que no me consideraron, me pasaban por alto, no, qué sé yo. ¿Se fijan? Y entonces, si eso lo unimos a todo el mal que estamos planificando por fuera para levantarse en contra de los objetivos, y sabemos que eran elementos no considerados, entonces empieza la crítica. Este es fanático, no, es que el otro es mundano, no, y nos empezamos a acusar en forma personal. Ya no estamos acusando los grandes principios que pueden estar, o sea, acusando tergiversación de los grandes principios, sino que mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira lo que acá, y acá. ¿Se fijan? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y la otra que yo quería leer está en Apocalipsis. A ver. Acá está. Miren, es un comentario sobre Apocalipsis 17. Dice Apocalipsis 17, 13 al 14. Estos dice tienen un mismo propósito. Cuando está interpretando ahí lo que dice el versículo 13 y 14, dice que estos tienen el mismo propósito, darán poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor, señores y Rey de Reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Están mostrando los dos bandos finales.
Y entonces, ¿qué está diciendo? Dice, estos tienen el mismo propósito. Y analiza, habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17. Hay un gran vínculo de unión universal. Le entregan su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa. De ahí la libertad dice de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. De ahí la importancia que dábamos acá de que todos deberíamos haber votado. Yo ya lo hice y todos deberíamos haberlo hecho a favor de que ese punto sea considerado nuestra propuesta popular, porque el pueblo, ¿no es cierto?, en la nueva constitución, para respetar la libertad de conciencia y la libertad de objeción de conciencia. O sea, que pudiéramos objetar y decir, no, yo no puedo hacer un aborto, un médico que pueda decir eso, porque va contra mi conciencia, y no que lo obligue la institución a hacerlo. Para que los padres tengan el derecho preferente de la educación de sus hijos, y no que diga el gobierno, no, los niños no pueden ser instruidos en principios religiosos, porque eso es vulnerar sus derechos. No, para que los padres tengan el derecho preferente, y cada padre pueda elegir la educación religiosa que quiera darle a sus hijos. Entonces, por eso era importante votar eso. ¿Se fijan? Pasamos a las 10.000 firmas que nos entendió que vamos a arriba de las 12.000, no sé si ahora tiene que haber, o siguió porque se terminaba ayer, a las 12 de la noche. Y así que afortunadamente sí se va a tomar en cuenta ese punto. Pasó lo mismo en la elaboración de la constitución anterior, pero no se consideró. ¿Qué hicieron? Saliera a análisis en la audiencia pública que tenía que tener, los que estaban dentro de esa comisión leyeron eso y un grupito pequeñito hizo una propuesta alternativa que no es de iniciativa popular, que no necesitaban 10.000 ni no sé cuántas firmas. Bastó con que la propusieran ellos por su cuenta y borraron completamente la propuesta que se había hecho. Apenas tocaron un otro punto, pero no consideraron la propuesta. Entonces, esperamos que ahora no ocurra lo mismo. Yo creo que Dios escuchó la votación de que se rechazara esa propuesta porque, hermanos, no vamos a tener permiso para nada, permiso para poder ejercer nuestra libertad de conciencia. Entonces acá ese va a vulnerar la libertad de conciencia y ese es el gran problema. Ahora, cuidado, porque el diablo no descansa. Lo que no lo puede hacer de una manera o por un lado, lo hace por otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto es bueno unirnos con todo el mundo cristiano para hacer esa propuesta? ¿Es bueno hacerlo? ¿No es bueno hacerlo? Estamos viendo el tema del yugo desigual, por eso el chico. ¿Ya? Porque en el tiempo de la hermana White hubo una, dice, esto no voy a leer, porque yo no lo puse, ¿ya? Y luego vamos a leer todo eso. La hermana White estaba muy preocupada porque estaban queriendo legalizar la venta de alcoholes. Lamentablemente eso ya ocurrió hace rato que lo legalizaron, porque el mal sabemos que va a seguir prosperando hasta el final. Pero algo se puede ir deteniendo para que nosotros tengamos tiempo de que determinar la realización del evangelio. Y en ese tiempo nos dejó un ejemplo como para hoy. ¿Ya? Dice, por ejemplo, aquí que ella debiéramos, dice, siempre que vean una oportunidad de unirse con la gente temperante, háganlo. Y no importa que sea de otras religiones. Gente que no bebía, fumaba ni nada de eso. Pero ella recalca que muchos de que abogaron por este asunto de la libertad, o sea, de la libertad, perdón, del restringir la venta de bebidas alcohólicas y todo lo demás, ellos mismos bebían nada. Y decían, no debemos unirnos con esas personas, sino con las que verdaderamente observan los principios que defienden. Entonces, hay ciertas cláusulas que tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Entonces, mire, dice, el asunto de la temperancia debe ser respetado por todo cristiano genuino y especialmente debiera recibir la aprobación de todos los que profesan ser reformadores. Pero habrá en la iglesia quienes no manifestarán sabiduría en el manejo de este asunto. Algunos mostrarán un evidente desprecio por cualquier reforma que surjan en cualquier propósito que no sea el de su propia fe. El pecan de excesivo exclusivismo. ¿Ya?
Entonces nosotros no podemos decir que lo que hicieron es todo lo evangélico, no tengamos nosotros que votar por eso porque ellos van a votar a favor, nosotros no votamos. No. Y podemos nosotros, hermanos, votemos por esto, o ustedes llamen a su iglesia, eso, nosotros vamos a llamar a las nuestras, qué sé yo. Puedo decir, mire, fijemos un día que podamos llamar, hacer un llamado a esto y contámoslo juntos, y que podamos tener abogados que nos presenten, se ha hecho eso. Los puntos y que se, sí, podemos y debiéramos hacerlo. Pero, miren el otro grupo, aceptaría absolutamente todo novedad con prevenciones de temperancia, supeditando todo su interés a este punto. O sea, no importa que aquí las personas en un momento me defiendan a favor de la causa de la temperancia y también. No importa que hablemos, que nos unamos con eso, que son evangélicos, qué sé yo, que hacen cultos medio no muy cristianos y que tienen música no cristiana y que todo, y que nos vamos a meter a su iglesia y participemos del culto y ellos nos den un espacio para hablar, no importa. ¿Está bien eso? No, eso no está bien. Entonces, aquí está el otro extremo. Entonces dice, así se ignora dice, ahora aceptarán también toda novedad, con pretensiones de esperanza, en este caso, libertad religiosa, por ejemplo, supeditando todo otro interés a ese punto. Así se ignora el carácter próspero, peculiar y santo de nuestra fe. Se aceptan las reuniones de temperancia y se forma una alianza entre el pueblo, observador de los mandamientos de Dios y toda clase de personas. ¿Se fijan? Que hay que tener cuidado. Esto no es, sí, lo tomamos, no. Pinza. Esa parte está bien, esa otra parte no está bien. Esto sí, esto no. Cuidado con esto. Esto no hay problema. Y para hacerlo con el espíritu adecuado, para no ser injusto con algunos que son inocentes, que lo están haciendo de buena fe, tenemos que manejar a tal punto estos principios que sepamos inmediatamente cómo recibir discernir lo correcto y lo incorrecto, y no, perdónenme, como que lo diga en forma coloquial, y no meter las patas. Porque no podemos llegar y decir, no, no queremos nada con ustedes, porque ustedes no son de nuestra misma religión. Aunque no lo digamos con palabras, que lo digamos con actitud. No es esa la idea. Pero es, sí, también que podamos hacerlo. Y ellos nos invitan, nos digan, miren, nosotros tenemos un canal y lo vamos a promocionar aquí. Y todo les parece, miren, nosotros también tenemos un canal. Pero podríamos hacer algo donde no gastemos tiempo en otras cosas y vamos directo al punto. Y hablemos de lo que esto significa para nosotros, pero sin ninguna otra cosa, porque si vamos a una iglesia, estamos en un culto, los de esa iglesia pueden hablar cosas que no son comunes para todos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ya. Y a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿por qué? Porque no se debe hacer una alianza entre el mundo, dice el pueblo, observador de los mandamientos de Dios y toda clase de personas, etc. Después dice, mientras nuestro pueblo se mezcle, que leyendo en el libro La Temperancia, estaba leyendo en la página 237, ahora voy a leer la 238, mientras que nuestro pueblo se mezcle con la clase de gente que es enemigo de Cristo y de la verdad, no recibirá ni impartirá fuerza. Cuidado con eso. Esas personas no eran enemigas contra los del club de la temperancia que fueron mejor. No podemos dice ser exclusivistas como pueblo. Nuestra luz debe difundirse, buscando constantemente salvar al que perece, pero al hacer esto, la fuerza de nuestra influencia debe siempre alcanzar al leal y fiel. ¿Ya? Nosotros con altura y de principio ir hacia los que son leales los mandamientos de Dios y las cosas de Dios. Y dice después, es imposible para nuestro pueblo concordar con cualquier reunión cuando nuestra fe está en diferente. O sea, está en sus días. Esa famosa causa de la temperancia. Ellos se juntaban con determinados grupos de temperancia, pero no con todos. No con cualquiera. ¿Se fijan? Entonces, hay que aprender a discriminar. Ya, más adelante dice, debiéramos unirnos con otra gente tanto como podemos hacerlo sin sacrificar los principios. Ya, me llamó la atención en una de estas reuniones que estaba siendo dirigida por los evangélicos y había profesionales adventistas explicando esto y uno de los profesionales le dice al evangélico que dirige, mi obispo, resulta que no sé qué cosa. ¿Le podemos decir así a alguien? No, no es mi obispo. Eso es el resultado de cuando nosotros empezamos a mezclar nuestras perspectivas y llegamos de repente a mimetizarnos con eso. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces tiene que ser un ambiente neutral. Miren, mucho se ha criticado que años atrás
fue invitado, hubo una invitación formal a la asociación en general para que ellos enviaran representantes al papado para una conversación que querían tener con nuestros dirigentes. ¿Debíamos ir o no debíamos ir? Debíamos ir. Porque no nos dijeron que eso significara ningún compromiso de la fe ni nada. Sencillamente dijeron que querían tener una conversación con nosotros. Y fueron del Instituto Bíblico, o sea, el GRI, los que analizan nuestras doctrinas, ahí en la Universidad General, los que ven más las cosas que tienen que ver con nuestra doctrina y si hay alguna desviación, ellos fueron. Pero fue una reunión muy neutral y ellos fueron cuidadosos católicos. Miren qué curiosos, son más cuidadosos que decir más tuvo que lo hacer. Y dice que la pieza por ejemplo donde relojaron, le sacaron una cruz que había ahí, presentó al pastor que iba a estar para que no se sintiera mal, etc. Después tuvieron ese encuentro y fueron sumamente diplomáticos para ver por qué nosotros, qué problemas tenemos con ellos para no unirnos. Y también tenemos gente inteligente en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios dijo a mí, dijo, nosotros también quisiéramos poder exponer lo que nosotros pensamos. A ver, ¿por qué ustedes no saben? Bueno, no podrían dar el tiempo, como tuvieron el tiempo para prepararse, nosotros vamos a elaborar un escrito, vamos a tener otra reunión, pero lo vamos a hacer en un lugar neutral. Que no sea aquí, porque ahí fueron y lo vamos a hacer en otro lugar. Y ellos estuvieron de acuerdo, se hizo en otro lugar esa reunión, y allí en esa reunión, ¿no es cierto?, se presentó todo sobre el sábado, todo sobre el mismo mañana. Se dio, yo diría que el último gran testimonio a la Iglesia Católica para dejarle constancia de qué es lo que Dios dice y que hay un pueblo que todavía no obedece a Dios y que ellos están en abierta desobediencia. Pero muchos dicen, no, son ecuménicos, se reunieron con los católicos. Hermanos, no. Daniel trabajaba en una corte idólatra. Los 3 compañeros de Daniel fueron a la reunión la estatua, pero no se arrodillaron delante de la estatua. Pero fueron a esa reunión, porque cuando lo citaron, ellos no sabían de qué se iba a tratar. Pero cuando tocaron todos los instrumentos, ellos le dijeron arrodíllense, ellos no se arrodillaron. Entonces hay que aprender a discriminar. Como dice el dicho popular, no hay que botar el agua con la guagua. O sea, en la mañana una guaguita en un tiempo hay que cambiar el agua, botan con la guagua y todo, no. Sujetan la guagua a un lado, y después cambian el agua y después el agua, pero no hay que botar con la guagua. Entonces hay que aprender qué parte de esto está bien y qué parte está mal. ¿Qué descartamos y qué dejamos? Hay que tener criterio en otras palabras. ¿Se fijan ustedes? Ya, entonces, nosotros sí debemos abogar por la libertad religiosa, sí debemos votar cuando hay elecciones. Me han preguntado sobre eso, yo mandé videos sobre eso, incluso la hermana White. Ahora bien, el pastor Antonio viene acá, expuso un asunto tremendo, porque logró hacer un resumen perfecto, diría yo, de los riesgos de la Agenda 2030, que este año 2003, como quedan 7 años solamente, se propuso en Chile que tenemos que alcanzar las metas de esa agenda. Y nos quedan solo 7 años y ya nos vamos contra. Así que rápido vamos a ir con todo. ¿En qué consiste ese mensaje que dio el pastor en el culto central de la iglesia adventista de Concepción? Miren, él planteó que había 17 objetivos de desarrollo sostenible que son los que mueven esta agenda de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que son todo esto: el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, que es uno de los objetivos transversales. ¿Qué significa que es transversal? Que le afecta a todos, está metido en todos los. Porque, por ejemplo, agua limpia y saneamiento, ¿cómo afecta la igualdad de género? Porque ellos dicen que va a haber escasez de agua y para eso hay que disminuir la cantidad de población y para eso hay que preocuparse de los niños y las niñas y para eso ellos quieren disminuir la cantidad de población para que alcancen los recursos, para disminuir de eso tiene que haber una reforma o sea, tiene que implementarse la anticoncepción y otras cosas por el estilo, etc. Energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, todo esto que ustedes han estado oyendo, ¿no? Y es la agenda mundial, no es Chile nomás. Industria, innovación e infraestructura están metidos en todos los ámbitos, reducción de las desigualdades,
ciudades y comunidades sostenibles, de los producción y consumo responsable, acción por el clima, la cumbre por el clima que se hizo, la religión católica metió en esa cosa de la cumbre por el clima, y está la Carta de la Tierra, que les voy a explicar un poco, es terrible, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. Bueno, la Carta de la Tierra, entre otras cosas, dice que nosotros somos solo una fracción más dentro del planeta, pero no somos los más importantes los seres humanos. Para que ustedes tengan una idea. Hasta este punto llega la distorsión, no es una cosa menor. Paz, justicia e instituciones sólidas, pues por supuesto hacia una justicia social que vulnera los 10 mandamientos y antepone los derechos del hombre por sobre los derechos de Dios, por supuesto. Alianza para lograr los objetivos. O sea, aquí todos deben estar unidos. Una gran alianza. ¿Qué decía la cita? Una gran confederación universal. ¿Ya? Ahora, miren ustedes, ¿qué han hecho nuestras instituciones? Se han mantenido al margen de estas cosas, han sabido tener cuidado para no introducir esas cosas en la vida. Yo les hablé, en 2016 tuvimos un proyecto de escuela sabática que hablaba sobre los pobres, hecho por el director de ADRA internacional, Jonathan Duffy, el director de nuestra institución, y miren ustedes aquí. Esto está puesto en la página de ADRA. Yo la saqué en septiembre. ADRA se une a la ONU en los objetivos globales. Y esos son los 17 objetivos globales. ¿Y por qué pasó esto? Miren, desarrollo sostenible. ADRA, no es nada por nosotros, el programa es de la página de ellos. Y acá están los niñitos levantando, el 17, el 15, etcétera, el 15, el 6, todos, equidad de género, el 5. Todos esos principios, ellos están exhibiendo los principios que ellos están levantando, poniendo en alto. O sea, ¿ADRA está apoyando la Agenda 2030? Sí. ¿Está Dios de acuerdo con eso? No. Miren, sí. ¿Me permite para complementar lo que está señalando? Sí. En esto del tema del cambio climático, yo creo que no sé si por varios de acá lo saben, y el Vaticano, con su programa, ¿no es cierto?, están promoviendo el ecumenismo hace rato. Sí. Y ahí esa es una otra variable. Mundial. Claro, y esa es la otra variable en donde, de una forma solapada, por así decir, ¿no es cierto?, están vinculados todos estos poderes mundiales. O sea, por un lado está el plan, por así decir, de construcción cultural, que son estos 17 programas de la ONU. Sí. Por otro lado está el foro de Davos, ¿no es cierto?, con la cuestión económica, donde nos están amenazando ya que va a comer insectos, esto, no sé si aquí YouTube censura también, pero está con el tema de las vacunas y todas las... Está todo eso mezclado. Entonces, ese era el caso que decía, porque esta madeja es recontra compleja y muy astuta. Eso. Sí, hay puestos de su parte. Entonces, miren, hay otro video acá sobre libertad de conciencia, ya que yo quería un poquito que vean cómo podemos a veces al empezar a simpatizar y no ver esas diferencias que yo les decía que estuvimos viendo recién, al no ver que no es todo sí o todo no, empezamos a mezclarnos y nos metemos en donde no debemos. Da Igreja Adventista Paulo Brasil, para o estado de São Paulo, América do Sul, estão aqui à frente dessa tarde, e eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando dessa festa. Eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando dessa festa. A partir do momento que eu os apresentar, gostaria de ficar em pé e estender a sua saudação para todos os nossos amigos. O pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Domingos José de Souza, preparar un poquito. Está presentando a los dirigentes que están ahí, que son todos dirigentes de nuestra iglesia mundial. Eso se hizo en Brasil en 2016,
está presentando, va a presentar el libro del pastor Ted Wilson, a los pastores, por supuesto, que están ahí mismo en Brasil cristiano. Da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Estado de São Paulo. Virgen San Pablo. Pastor Magdiel Pérez, Ahí lo secretário da conocemos, Igreja Adventista para a América do Sul. el secretario pastor. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Era Sul. presidente de la división. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, o escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor William Costa Júnior, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mundo. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas na cidade de Nova York. Él es nuestro representante de las Naciones Unidas. El Moreno, Sí. Ganó un gallo. actualmente. Ah, Actualmente sigue lo todavía. volvieron a reelegir. Lo volvieron a reelegir. ¿Se fijan? Y él ha participado en muchas reuniones ecuménicas, incluso cantando los cantos. Ahí no puedo decir, El morenito que está en el los chat. cantos que cantan los católicos, ¿cómo se llaman estas versiones que les pasa? Y él cantando en latín, ahí, junto con todos así. Entonces, no sé si lo canta en latín, pero un canto en latín, pero creo que lo Eso que el señor que tiene la flecha. el moreno Claro. le había levantado recién, pero sin ganar un gallo. Yo he visto en unos canales de YouTube que él ha participado últimamente, en estos últimos años, en reuniones ecuménicas con el Vaticano, con Sí, con distintas el Vaticano. religiones, Sí. incluso anunciando, presentando él a todas. Exactamente, presentando el mismo. Ahora, Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo, estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, o pastor Delbert Baker, que é dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington, e o pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Iglesia Católica Liberal. A un programa de los adventistas. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. espiritualistas son los que practican el Ajá. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. No dice sacerdote, dice padre. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Ay, Dios mío, el sacerdote. Kashmir, representante Hare Krishna. ¿Ese es un evento ecuménico o un evento adventista? Católica do Brasil. El festival de libertad de conciencia. Emerson Pontalho, membro Apocal. Es una E Paulo de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Verdade religiosa. E nós agradecemos a cada um deles por estarem aqui conosco nessa tarde, para, de uma maneira muito especial, para a manifestação pública diante das autoridades, diante do povo de São Paulo, com um desejo de preservar a liberdade religiosa em nosso Brasil. ¿Será verdad eso de que el fin justifica los medios? No. No. Sigamos. Uma saudação muito especial a cada um deles. Nós iremos fazer uma pequena homenagem, entregando a cada um deles uma lembrança desse segundo festival. Ellos no están hablando ahí acerca de los problemas que amenazan nuestra libertad de conciencia. Ellos están haciendo un homenaje a los dirigentes de todas las religiones representadas ahí.
Se distingue la diferencia, por eso le decía yo que tenemos que discriminar, que no hay que votar el agua por la guagua. ¿Se fijan? Está bien que nos unamos para votar por algo que es de interés común y que Dios está de acuerdo. Pero Claro. unirnos para homenajearnos unos a otros no corresponde. Ahora ya va. Mundial de Liberdade Religiosa. Perdón. Ajá, sí. Sí. Eso es una reunión Convocada por la convocada por la Iglesia Adventista, donde invita a esas personas para hablar sobre... No, la invita porque es un festival de libertad religiosa. Y los invita para ser homenajeados, como parte de los que están preocupados por el tema de la libertad religiosa. O sea, sí, no, ya estoy viendo, estoy asumiendo como la gravedad de lo que está pasando. Pero ahí está la prueba. Eso fue el 2016, ¿ah? En el 2016. Miren ahora. Nós convidamos as nossas autoridades, por gentileza, representando a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, representando a Associação Internacional de Liberdade Religiosa Internacional, uma lembrança do nosso festival mundial. Destacar para representar essa aqui na frente, e também Gregory, esse. Yes. Quiere decir que estamos alabando o estamos reconociendo a Satanás como un igual. En nuestra vida, bueno, no, pero tal cual, sí, o sea, en el sentido de que estamos homenajeando a los Claro, estamos estamos aceptando a Satanás porque al tú homenajear o reconocer a un sacerdote, no tanto a un sacerdote, a un santero, a un Hare Krishna, estás poniendo a Satanás en algo. Sí, pero hay una cosa importante. Nosotros no estamos contra las personas como personas. Nosotros estamos en contra de las instituciones religiosas que no predican la verdad y que se oponen a la verdad. Pero ¿qué pasa? Que hay personas sinceras dentro de esa institución. Incluso algunos de esos puede que sean sinceros. Pero cuando nosotros los homenajeamos como representantes de su institución, no es lo mismo. Cuando nosotros conversamos con ellos, como amigos, hoy estamos aceptando todo. Claro, estamos aceptando estamos aceptando lo que ellos están promocionando o lo que ellos representan. Yo creo que va más, estamos aceptando el error. Claro. Ese es el tema. Estamos aceptando el error y nosotros no hacemos partícipes. Aquí nosotros también podemos No, errar. ustedes están haciendo las cosas tan mal. Ustedes están haciendo las cosas tan mal. como decía, Como Jesús. No, ustedes no están haciendo las cosas tan mal. decía Salir en medio del... Decía que el castigo para la clase de gente que es enemiga del Cristo de la verdad no recibirá ni partirá fuerza, no debemos ser exclusivistas, no debemos ser. Nuestra luz tiene que brillar, pero, decía acá en el otro lado, deberíamos unirnos con otra gente, tanto como podamos hacerlo sin sacrificar los principios. Esto no significa que tengamos que ingresar a sus logias y sociedades, pero deberíamos hacer saber que simpatizamos de todo corazón con la causa de la temperancia, en ese caso la causa de la temperancia. Sin embargo, ella había dicho, y lo leímos también, de que, a ver, mira, aquí decía, concuerdo con ellos, porque ¿sabes? Necesitan toda la luz que usted pueda darles a esas personas de otro lugar. Haga brillar toda la luz posible en el camino de ellas. Concuerdo con ellos en el terreno de los principios elevados y puros que hicieron posible la creación de la Unión de Mujeres Cristianas. Entonces, dice, el Señor no le ordena que se separe de la Unión de Mujeres Cristianas. En ese caso, pero decía, dice, es imposible para nuestro pueblo concordar con cualquier reunión o club de esperanza cuando nuestras fe es tan diferente. O sea, hay que ver con cuál, de todo. ¿En qué cosas? Eso es lo que estamos haciendo la diferencia. Y dice, se forma una alianza entre el pueblo observador de los mandamientos de Dios y toda clase de personas. Ese es uno de los errores que se cometían. Y no es esa la idea. Entonces,
Entonces aquí estamos todos los nuestros, no puede ser prima ni Sí, no, y hay un punto que tú mencionaste antes, digamos, que es lo de de cómo no, o sea, si se produce ese encuentro, porque ciertamente yo entiendo eso que tú dices de que, claro, ellos representan instituciones, pero son personas y pueden ser sinceros y a lo mejor, ¿ya? Pero hay algo con la neutralidad, o sea, ¿dónde me reúno con alguien que no es adventista, ya, con un católico, para no poner las cosas, ya, con un católico? Entonces, ¿dónde me reúno con él para tratar estos temas? Claro, porque ¿Y no, con quién en paz? O sea, si yo convoco a toda la iglesia adventista, ¿ya? Y los llamo, y ahí hay un tema importante, es encuentro súper yo, importante que es la escuchar eso. neutralidad de donde, entonces sí, no sé, el involucramiento no es Masivo. claro, ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando nosotros propiciamos un asunto así, donde ellos mismos están teniendo claro las citas, bueno, no las alcanzan, nosotros todas se las leímos teniendo más claro que otras. Donde nosotros no estamos separando qué es correcto de lo que es incorrecto. Si los líderes no lo saben hacer bien, incitan a toda la iglesia a lo mismo. Que queda para los hermanos nuevos, para los hermanos que no entienden mucho, que piensan que si los líderes apoyan esto, ellos también lo pueden apoyar, ellos pueden ir a sus reuniones, a sus iglesias, a participar de sus cosas, porque como si los dirigentes también le están dando un homenaje, entonces no deben ser tan malos después de todo. Entonces nosotros nos ponemos en peligro. Ahí hay la confusión. Pero nosotros, inconsistencia. Tenemos colegios de vida, se supone, para resguardar a nuestros hijos que no van a por el mundo donde les enseñan cosas del mundo. Pero nosotros no tendríamos ningún problema entonces de mandar a nuestros hijos a hijos espirituales, ahí están las cosas del mundo y que estén todos ahí metidos en eso. Son más adultos, pero las cosas también son más complicadas. Los asuntos, esto es como la reunión de libertad religiosa. Que como si a un niño usted lo manda, no importa que vaya a colegio, a los niños, si son niños igual, hay niños buenos y niños malos. Que se junte con los buenos. ¿El niño tiene criterio para separar lo bueno de lo malo? No. Aquí los hermanos tienen criterio para entender quién está bien y está mal. No. No podemos citar a nuestra iglesia a juntarnos con ellos. ¿Ya? Miren, voy a leerles lo que vimos en el 4. Ya. Capítulo 4, y los primeros versículos dicen así: y cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los hijos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, eran los enemigos, vinieron a Zorobabel, que era el judío que edificaba y que estaba a cargo de todo, y a los jefes de los padres, y les dijeron: permitidnos edificar con vosotros, porque nosotros buscamos a vuestro Dios al igual que vosotros. ¿No es ecumenismo eso? porque eran puntos de fe lo que estaban tomando en cuenta. Exacto. Y eso es importante, porque eran puntos de fe. O sea, nosotros podemos unirnos a la causa de la temperancia, pero no es un punto de fe. A la libertad de conciencia, pero no es un punto de fe. En sí, no debiera ser. Pero cuando empezamos a homenajear a líderes de religiones y no a ir al punto de fe de la libertad de conciencia en sí, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos exaltando las religiones. Estamos uniéndonos a lo que no debe ser. ¿Puedo tener un Sí, por supuesto. Entonces dice: permitidnos edificar con vosotros, porque nosotros buscamos a vuestro Dios al igual que vosotros, y a él hacemos un sacrificio desde los días de Sara, rey de Asiria, que nos hizo subir hasta aquí. O sea, siempre nosotros hemos sido leales a Dios, al mismo Dios que ustedes, y de la misma forma. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel les dijeron: vosotros nada tenéis que hacer edificando con nosotros a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se mostró la idea. Versículo 4. Entonces el pueblo de la tierra debilitaba los manos del pueblo de Judá, atemorizándolo para que no edificara. Bien, muy claro. Pero a la hora que le hablemos del sábado, Lo que quería decir sí, que a propósito, siguiendo con el hilo del tema de la neutralidad, y esto es una percepción muy personal, pero por ejemplo, si yo pongo un caso así raro, si de repente, por ejemplo, un hermano mío, un hermano de sangre, me dice, me confiesa que él está en un ámbito espiritista, en un grupo espiritista, y me invita a ese lugar para mostrarme y conversar conmigo. Claro, entonces yo no, a ver, perdón, a lo mejor yo soy medio fundamentalista en estas cuestiones, pero yo no me iría a meter a un templo espiritista,
yo hoy día evitaría entrar a una iglesia católica, y puede parecerle raro, pero es una cuestión que siento que no me corresponde estar ahí. Claro. Está bien. Está bien, está bien. Yo pensé que estaba exagerando, pero claro, porque tiene que ver con eso, o sea, porque las influencias que pueden haber dentro de ese lugar, ¿no es cierto? ¿Qué sabe uno qué es lo que hay ahí? Claro. Por muy buena, por mucha sinceridad que haya, No. y por mucha sinceridad que haya en aquella persona que me está llevando, que quiera conversar, que quiera tratar el tema. Y si quiere conversarte de los escritos, no tiene para qué llevar a ese lugar, lo pueden hacer en privado en otro lugar, hay que buscar la neutralidad en ese sentido. Ahora, miren esta cita que leemos de Lutero. Millones de veces. El primer escrito, página 124. Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad. Ellos son adventistas, pero algunos eran adventistas el primer día todavía, o sea, no creían en la verdad, y otros sí eran adventistas todavía. Pero todavía como que no se separaban plenamente, no se dividían los. Entonces dice, un poco de verdad. Pero Dios dio esta verdad a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. Y ahí está el punto. Y uno dice, ¿cómo tanto más impactó el evangélico y todavía no aceptan la verdad del sábado? ¿No han leído la Biblia? ¿Se fijan? Las cosas que están selladas para ellos, y ahí está el secreto, porque el Espíritu de Dios no está conmigo. Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieran ver y estén dispuestos a comprender. Y por eso las selló para ellos, porque ellos no estaban dispuestos ni a ver ni a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos y amados la comprendan sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y error. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están viviendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo, miren este principio, es uno de los tantos principios, es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrina los mandamientos de los hombres. O sea, nosotros los alentamos. ¿Qué dicen ellos? Mira, hasta los adventistas estuvieron en nuestra reunión. Los honramos, los homenajeamos. Y ellos se jactan de que nosotros también estamos con ellos y se lo dicen a sus gente. Gente que dice, ve que nuestra religión es importante, pero los adventistas están problemas de nosotros. Y nuestro hermano dice, pucha, pero si fue este y el otro, ¿por qué nosotros no podemos asistir si son buenas personas? Y así nos vamos doblegando. Entonces, como ven a uno aquí, los otros también van. Es malo alentarnos así. Y dice, la influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que no se emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente, miren, lo que Dios siente, lo que hay en el corazón de Dios con esto. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sí estamos obligados a ir. Tranquilo, bien. Y eso es peor todavía. Porque a menos que nos manden aquellas reuniones donde se inculca el error, gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros. Oh, qué terrible, eso está bien. Porque ya los ángeles no nos están cuidando, se alejan. Y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser vencidos. O sea, ¿podemos ser engañados? Sí. Y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas, nuestro pensamiento no debe ser así, sino ocuparse con la verdad presente y la búsqueda de sabiduría, etc. ¿Se entiende? Ya, ¿terminaron de mirar el video? Bien. Miren lo que tiene. Yes. ¿Esa es la onda? ¿Sí que la fueron ahí? No. Creio que, claro, da Igreja Mormon e também um companheiro especial, porque nos ajudou de modo muito carinhoso durante essa semana, trazendo algumas autoridades e juntos organizamos alguns eventos que realizamos nessa semana. Então, você pode dar uma saudação em português e em portunhol, não tem problema. É um honor e prazer estar com vocês hoje
Obrigado por esse. Com Júlio, por gentileza. Tivemos ontem e com Dom Odilo Scherer, e nós agradecemos, ele mandou representante, Dom Júlio, que é vice-auxiliar aqui das cidades da Diocese de São Paulo, e tem uma palavrinha também para todos nós. Boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Y le da la palabra. Trago a saudação do arcebispo Dom Dino Pedro Scherer a todos vocês que estão neste evento. Liberdade religiosa, o que é? Todos nós nos perguntamos, o que é que dá valor, sentido à minha vida? O que me ajuda a enfrentar as dificuldades, as dores, os sofrimentos? O que me abre os olhos para a esperança? O que me faz viver, não apenas sobreviver? Muitos respondem a essas perguntas com a religião. A religião é, de fato, a expressão e a resposta a essas perguntas fundamentais de todo ser humano. Liberdade religiosa significa liberdade de a gente buscar essas respostas. Liberdade religiosa significa a liberdade de poder abraçar aquilo que dá sentido à vida da gente. Y la gente empieza a decir, uy, que habló lindo. Claro, es verdad, es verdad. Y la gente empieza a relajarse y después se empieza a tragar también lo malo con lo bueno. Cuando usted quiere tomar un remedio que es muy malo, lo mezcla con aspirinas, con juguitos, con las cosas. Eso no sabe hacer. Le engaña a la ámbito de gente, las ideas. lo confunden. Miren, Reconhecer aquilo. Bem rápido, Miren, vou segurar o microfone para você. creo que están Vocês podem falar miren lo que va a decir. rapidamente a saudação ao nosso grupo. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui e pensando que para ter liberdade religiosa, o mais importante é falar das coincidências y nunca las diferencias. Hablar de las coincidencias y no de las diferencias. No hablemos del sábado, porque eso nos divide. Hablemos de las cosas que tenemos en común. Y les voy a mostrar una cita que habla justamente lo contrario. Sí. Coincidencia con libertad, eterno principio religioso. Cierto. Aliás, queremos saudar aqui os nossos amigos de todas as comunidades religiosas aqui presentes, representadas, que estão aqui para clamarem e para gritarem que nós estamos vivendo num país onde a liberdade religiosa é respeitada. En el fondo, eso era para celebrar. ¿Era necesario hacer eso? No, para nada. Nada. Para nada. Ya, entonces vamos a donde estábamos. Miren, vimos ese video ahora, miren. ¿Se fijaron lo que dijo el de Hare Krishna? Ya. Que unamos la diferencia. Dice, desde años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importante que sean desde el punto de vista bíblico. El conflicto de los siglos. Que ahí deja de haber libertad religiosa. Y justamente el objetivo de la libertad religiosa es que cada cual pueda ser tan diferente como se quiera y que pueda hacerlo sin que el Estado o nadie te obligue a no hacerlo. Claro, y que no es una obligación unirse. Pero al unirse, y a todos van a ser iguales. Va a existir una sola. Por eso que no habría necesidad de liberar. Por eso lo que dijo la última persona es justamente va en contra de la libertad religiosa. Que la libertad religiosa es poder creer según tu conciencia libremente en todo punto y que toda diferencia sea respetada. No unirse todos en los puntos. Claro, y tenemos que la obligación de dejar de lado nuestras creencias distintivas. Ahí quieren la libertad religiosa es acepta lo que yo digo, pero no acepta lo tuyo. Y eso así de sencillo. Yo, claro, estás de un lado. Claro. Tú tienes que renunciar a lo que tú crees. Tal cual. Buena.
Es como los matrimonios conyugales. Digan que es lo mismo, pasa lo mismo. Ahora, a ver, porque si nos queda, estamos pasando tiempo, quiero rápidamente cerrar porque aquí, mire, eso lo dimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí. Dijimos que así como hay tantos de estos libros que hablan, ¿no es cierto?, que nos son inspirados y que se usan tanto para todos nuestros encuentros donde enseñamos sobre matrimonio, sobre familia, tienen que ir especialistas psicólogos, pero no usamos estos otros que son inspirados por Dios. Y ahí empieza el punto, empezamos a levantar las cosas que el mundo necesita, porque a veces le hacemos caso, y las cosas que Dios dice, no, porque traen divisiones, porque son muy exageradas, porque eran para otra época, porque no se ajustan a mi caso, es muy difícil encontrar ahí, que yo, el caso de mi hijo, de mi hija es muy especial, necesito un psicólogo, etc. Pero dejamos de lado eso. Y acá dice, la obra de reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios, pero ¿no sería acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia, antes que la Sagrada Escritura? Sí. ¿Sí? Yo visitaba a una señora pentecostal, la visitaba por mi súper hermosa mío, y le regalé conflicto de cielo, me dijo, no me lo ve, porque sabe que yo no puedo leer, porque mi pastor ya nos prohibió. Y nos dijo, ustedes tienen pasto fresco, que la iglesia no tienen nada que ir a buscar pasto en el campo del vecino. Así que no reciban ninguna publicación, ni vayan a ninguna iglesia que les hagan en otras iglesias. Esta es su iglesia y nada más que. ¿Qué les parece? Dije, pero por lo menos debería tener una idea de qué creen los demás. Yo no tengo problema que me explique lo que usted cree, pero ¿cómo es que no lo va a poder leer? O sea, que le prohíban eso, no, le están cortando. Ya, ahora mismo, lo que dice acá, la obra de la reforma constitucional es que está la palabra de Dios como se suena, ¿no? Y dice lo que dice, a ver, no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que la Sagrada Escritura. Y ese es el problema. Las denominaciones evangélicas, y ahora hay que hacen lo mismo que hizo la Iglesia Católica del pasado. Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos, de tal modo que, ojo, nadie puede ser predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia. O sea, para que los que son de las denominaciones evangélicas puedan tener alguna preponderancia y autoridad sobre cada iglesia, tienen que haberse leído otro libro aparte de la Biblia. Ni siquiera dice que la Biblia no sea la más importante, pero que hay que leer por lo menos otro libro. Y nosotros vemos lo que se contaba, por eso le estaba mostrando, en vez de eso, nosotros no tenemos. Lo hacemos voluntariamente, no por convicción, ni por estilo, pero estamos viendo justamente por ese principio. Nosotros no necesitamos de esos otros consejos cuando tenemos consejos de Dios en una materia. El consejo de Dios, miren, yo tenía entre 10 y 12 años cuando tomé la decisión. Dije, no voy a leer, no tenía más porque fue ahí cuando empecé a leer, pero fue cuando mi mamá me empezó a decir que tenía que ir a la fiesta y compartir, que eso era bueno, que eso se compartía y cosas raras. Y yo le hice un poco de caso y me empecé a desear y sentía que al Señor y después dije, no, para mí yo me tengo que buscar otra parte y encontré el libro Mensajes para los jóvenes y tenía como 6 libros de profecía en mi casa, pero estaba ese. Y entonces ahí empecé a buscar, así lo primero que está en el índice, pero busqué ese tema y empecé a ver. Y dije, no, mi mamá me está enseñando cosas que no están de acuerdo, no. Digo, yo me voy a guiar por eso. Entonces, como habían tantos otros libros que dije, no, porque con esas otras cosas al final me voy a enredar y no voy a saber qué es lo correcto. Así que de aquí en adelante voy a estudiarme todos estos libros, tengo ahí como 6 que los tengo que leer una vez que haya terminado un libro otro. Después me enteré que había más libros de psicología que se mientras no haya leído todos los libros de psicología, no pienso leer ninguna de las otras lecturas secundarias, porque no quiero que mi mente se enturbie con las otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos acostumbramos a la verdad, llegan con error y me gusta diciendo la diferencia. Porque está acostumbrado solo a la verdad, como se avistiguan las mascotas, hay unos perritos que están comiendo un tipo de comida de terror, y usted les cambia el tipo y no quieren comer. Y puede pasar 3 días sin comer, porque no es la comida que están acostumbrados y la nota inmediatamente. No, este es diferente. Los gatos peor todavía. Entonces aquí igual, acostumbrémonos a la verdad. Si hay revelación, vamos a la revelación. Como dice el principio que estaba en primero escrito, página 124. Si no estamos obligados a ver esos libros, no vayamos. Si ya estamos conformes y bien, ¿para qué? ¿Te fijas? Muy bien. A ver, pensar si alcanzamos a terminar ahora. Dice, acá,
No hay nada de imaginario en la aceleración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia, tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil. O sea, creemos más lo que dice el pastor y que el pastor lo dijo. Pero hermano, mire lo que dice el Espíritu Lucía. Sí, pero es que tenemos que, los pastores, los custodios, hay que obedecerle a ellos. ¿Qué está primero? ¿Lo que dice la Biblia o lo que dice el pastor? Y no es porque quiera hablar contra el pastor, pero ¿qué está primero? La Biblia. El pastor se van a perder también. Satanás, el dirigente se perdió no solamente él, sino un montón de ángeles. Primero, los principios que vienen directamente de Dios. Y después lo demás. Dice, la Roma lo hizo en forma sutil. Y nosotros la aceptamos en forma descarada. No porque a mí me dijeron tal cosa. Y eso fue un sermón sobre la Biblia como credo suficiente, predicado en Fort Wayne, Indiana, el 22 de febrero de 1846. Esta le pasé que decía, o sea, un libro que estamos vendiendo en nuestras casas publicadoras, El bandido de Benson Park, la leímos, que habla de un asunto ficticio, y aquí les prometí traer la diapositiva bien hecha, porque no se la había hecho bien, creo que con esto tendríamos que terminar. Acabo de leer la revista Review and Herald, y he visto su artículo en el que ofrece una lista de libros aceptables para la juventud. Me sorprendí de que escribiendo al director de la revista, de la Review and Herald. Me sorprendí al leer su recomendación de leer el libro La cabaña del tío Tom, Robinson Crusoe y otros. Está usted en peligro de volverse un poco descuidada su forma de escribir. Convendría pensar bien y dar cuidadoso estudio a lo que se va a perpetuar mediante la imprenta. Los que dirigen son ejemplos, son referentes, tengan cuidado. ¿Qué están aconsejando? ¿Qué están vendiendo? ¿Qué están llegándole a la juventud en este caso? Y los ejercicios, y lo decía, luego dice, me alarma grandemente que su percepción espiritual no sea más clara en lo que se refiere a la selección y recomendación de lecturas para nuestros jóvenes. O sea, hay que saber seleccionar y recomendar. Yo sé que si nuestros periódicos recomiendan libros embelezadores, que cautivan, como La cabaña del tío Tom, otro libro que nosotros ahora, pero inocente comparado con los libros como el del Benson Park que están vendiendo en la casa editora. Dice, harán que en muchas mentes se justifique la lectura de otros libros que no son más que ficción. Y ahí está el problema, la ficción. Lo que no es de verdad. Mi mamá, cuando yo era chica, me enseñaba la diferencia entre un cuento y una historia. Las historias son complicadas, los cuentos son de mentiras. Así para un niño una definición fácil. Entonces yo decía, no, pero este de verdad, de mentira mal. Entonces, así es como tenemos que estar con la verdad. Esta generación ha realizado el trabajo de los que luchan por persuadir a la juventud a que la lectura ficticia. O sea, nuestro afán debería ser persuadir a la juventud, decirle, no vean lectura ficticia. Ah, pero las películas de la televisión son... ¿Qué creen? Peor todavía porque se lo hace como decimos con pedir y manzana. En colores, en audio, con figuras, con personas de verdad y también mezclados de verdad y mentira, como está ocurriendo ahora. De paso, les digo para que tengan una idea, están astutos, miren la manera en que trabajan. Ahora cuando fue la pandemia, los niños en Estados Unidos en el estudio se retrasaron no sé cuánto tiempo en el desarrollo del lenguaje y llegaron a la conclusión que había sido por el uso de las mascarillas. Porque ellos leen los labios para aprender a modular. Pero la mascarilla, la gente, todos no podían leer muchos labios aparte de los que estaban con ellos sin mascarilla, tu padre, tu nana, ¿sí? ¿Qué hay para esos niños que se educan mirando bonitos animados? ¿Qué movimiento de los labios ven en los bonitos animados? Pero lo mismo son. No están combinando palabras. Son bonitos que desconciertan a los niños porque le están haciendo un movimiento artificial que no es corresponde al correcto. Entonces se retrasa su desarrollo del lenguaje y de la inteligencia. Lo mismo pasa con nosotros en todo ámbito. Por eso lo más seguro es, principio general, descarten la ficción. Descarten la ficción. Algunos la usan hasta para ilustrar sermones, para ilustrar cosas extraordinarias. La lectura para los niños. Cada vez más veo que aparecen como niños animados. ¿Qué dice acá? Descarten la lectura ficticia, repetía. Incluso dice, mire, más atrás va a leer algo. Dice, tenga cuidado, hermano mío, de no desviar a otro del escudriñamiento de qué? De las escrituras. Me ha sido revelado que la compra y venta
de parte de nuestros hermanos, de libros de historietas. Mis amigos vienen con monitos, igual, imitando el último que va con el mundo. No es el mundo, hacemos historietas, hacemos bonitos. Dice, me ha sido o sea, Dios mostró que la compra y venta de parte de nuestros hermanos de libros de historietas para niños, como las que comúnmente circulan en las escuelas dominicales, o sea, ahí seguramente como hay ahora también en nuestra iglesia, hay Biblias que vienen con bonitos animados para ilustrar la historia de la Biblia. Entonces, en la escuela dominical es un engaño para nuestro pueblo. ¿Ah? Es distinto una historieta que una ilustración. Es distinto, pero vamos a ver que tampoco para ilustrar cosas espirituales. Miren la cita con ya, entonces dice, es un engaño para nuestro pueblo, estas historietas para niños que se usaban en las escuelas dominicales, especialmente para nuestros niños. Los llevan a gastar dinero en esa clase de lectura que excita la imaginación. Dice, y los descalifica, y este problema, cuando se excita mucho la imaginación, los descalifica para llevar a cabo los deberes reales de la vida práctica. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Excita la imaginación y los descalifica para llevar a cabo los deberes reales de la vida práctica. Les iba a decir, cuando ustedes ven una película, todos hemos visto películas en la televisión, yo creo, y todos nos sabíamos de estas cosas, toda la vida. Y es una película muy fascinante. Cuando termina eso, les dan ganas de estudiar la lección de la escuela sabia. Es como fuera de lugar. Y eso le pasa. Fíjate, ¿qué más para un niño? ¿Qué más para un niño? Entonces, existe la imaginación y los descalifica para llevar a cabo los deberes reales de la vida práctica. Tengo que ir a la cama, ese niño no veo. Puede estar seguro de que esta recomendación suya se seguirá. La juventud no necesita semejante autorización o libertad porque sus gustos e inclinaciones van por el mismo camino. Usted le recomienda esa lectura y yo la está leyendo, a ella le encanta, está feliz con lo que usted le recomienda. Pero espero que no aparezcan más recomendaciones como esta. Tal vez usted se está apartando de Jesús y de sus enseñanzas y no se da cuenta de ello. La obra de ¿quién? De Satanás es presentar a nuestra juventud cuentos de periódicos y libros de cuentos que fascinan los sentidos y así destruyen el gusto por la palabra de Dios. ¿Quién hace eso? Satanás. Que lean cuentos, que vean bonitos, historias ficticias. ¿Para qué? Para destruir el gusto por la palabra de Dios. Otra imaginación, si bien lo que te decía María, que fueron escritos con el objeto de enseñar la verdad o dar a conocer algún gran mal. ¿El objetivo es bueno? Como lo que usted dijo, un cuento, el ladrón no se conchupa. Deben son partes. Eso, una historia inventada para seguramente tratar de llegar al principio bueno, ¿ya? El objeto de enseñar la verdad o dar a conocer algún gran mal, ¿ya? Varias de estas obras han hecho algún bien. ¿Sí? Si Satanás paga algo por lo que nosotros hacemos, no es que nosotros vamos a hacer que todo, no debería esto, no sé qué, nada, bueno, eso no, están entretenidos, sacamos cosas que son entretenidas. Sin embargo, no han dejado de hacer un daño indecible. Encierran declaraciones y descripciones de estilo refinado que excitan la imaginación, nuevamente bien, a la de la imaginación, y despiertan toda una serie de pensamientos llenos de peligro. Nos llevan a cuestiones más, a los que tienen mentes más refinadas, ¿no es cierto?, a pensar en cosas ficticias y en un plano, por supuesto, más elevado que el común de la gente, pero igualmente alejado de la palabra de Dios. Y eso que fueron escritas para enseñar la verdad. Y despiertan toda una serie de pensamientos llenos de peligro, especialmente para la juventud. Las escenas en ellos escritas repercuten una y muchas veces en el pensamiento, de forma medio obsesiva, en el pensamiento del lector. Semejantes lecturas inhabilitan la mente para obra provechosa y la imposibilitan para el ejercicio espiritual. Destruyen el interés por la Biblia. Claro, prefiero leer o ver el sermón del pastor Santo, lo que dijo aquí y allá, antes que leer la Biblia. Eso me ha entretenido. Algunos ya lo estudian, miran al pastor Bullón, lo que dice la análisis de la acción, o a otro, o no. Entonces, ¿qué más importante que estudiar personalmente la Biblia? Destruyen el interés por la Biblia a una ficción que no contempla alusiones a la impureza y que se haya propuesto por fin enseñar excelentes principios, no deja de ser por judicial.
fomenta qué cosa, el hábito de la lectura rápida y superficial solo por el interés de la intriga. Pero lo que sí, que saber de qué termina, ¿y qué pasó al final? ¿Qué pasó? ¿Se fijan? Así tiende a destruir la facultad de pensar con ilación y vigor. Entonces, la mente se atrofia, porque hay que pensar con ilación. O sea, este pensamiento, hermanarlo con el otro, no dejar de retener uno mientras que voy al otro y formar, llegar a una conclusión, juntar todas las cosas y hacer el rompecabezas completo. Eso requiere concentración, requiere dejar los estímulos externos. Y cuando nosotros hacemos esto, la mente se desordena y se le hace un hábito, y la mente se atrofia. Ya, incapacita al alma para contemplar los grandes problemas del deber y del destino. Y grandes son. Se insiste muchas veces en que para arrancar de la juventud el gusto por la literatura pasional o indigna, habría que proporcionarle mejor clase de literatura de imaginación. O sea, otra cosa que llame tanto mi interés que no quieran leer esas cosas. Y le pasan cuentos, historietas, qué sé yo, lo mismo que se ha hecho con mis amigos. Pero que los tiraban en la Biblia, que es como los niños les gusta la historieta, porque sus amigos leen historietas, no leen historietas, pero con historias cristianas. Entonces hacen mis amigos con bonitos y todas las cosas. ¿Se fijan? Entonces, para mí, en este caso, a las que ven cosas pasionales, como antes había entrevistas, estas que venían con puro asunto de novelas, de amor y todo eso. Entonces le hacen otra cosa alternativa. Para el aficionado a la ficción, nuevamente volvemos al mismo punto, lo que no es verdad, lo que es de mentira, rige la misma regla. La abstinencia total es su única seguridad. O sea, nada de ficción. Abstinencia total. Nada de películas. Nada de teleseries. Nada que sea de mentira. Y en todo ámbito. Ni mascarada, ni de fiesta de disfraces. Algunos dicen, no, pero vamos a hacer de fiesta, pero va a ser de puros disfraces de personajes bíblicos. ¿Está bien? Eso es ficción, hermano. Eso no tiene nada de realidad. Yo no soy de saber ni ningún personaje bíblico, ni la reina ni nada por el estilo. Yo soy de la India y ahí me debo vestir y debo aparentar ser de la India y no disfrazarme de otro personaje. Eso es ficción. ¿Se fijan? Hay momentos que ya dejamos de discernir y ya no nos damos ni cuenta por qué hemos puesto manos de cuenta. Cuidado con eso. Si nuestra mente está solo en la verdad y lo correcto, vamos a saber discernir correctamente la verdad del error. Y ya hemos usado mucho el tiempo, así que vamos a dar término a la clase de hoy. Para eso le vamos a pedir a la persona encargada, por favor. Uy, no la brillamos. Oremos. Padre Santo Misericordioso Dios, te amo, gracias por el don de la vida, por la salud, por todas las cosas buenas que tú nos das y por las cosas malas también que permites que pasemos. Queremos en esta tarde agradecerte porque nos permitiste tener este estudio, porque tu Santo Espíritu nos dio sabiduría y entendimiento. Queremos pedir la bendición para las primeras horas de la semana nueva que vamos a coger, que tú seas el centro de nuestra vida y que tú seas bendiciendo a cada persona aquí representada. Tú conoces sus problemas, sus necesidades. Queremos entregártelo en tu altar santo para que de acuerdo a tu voluntad a cada persona le des de acuerdo a tu voluntad. Son súplicas que te imploramos, te agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos despedimos. Que tengan una linda semana. Que Dios bendiga a todos y eso es todo por nuestra clase de hoy.